Hola, soy Cristina Ortiz y les voy a hablar acerca de las Amazonas, mitos y leyendas de la mitología griega. Bueno, la historia de las Amazonas dice que las Amazonas son descendientes de Ares, dios de la guerra. Estaban formadas únicamente por mujeres guerreras. Ellas no soportaban la presencia de ningún hombre cerca de ellas, porque siempre se tenía en mente que las mujeres solo servían para tener hijos y estar en casa y más nada. Entonces eso fue algo que a ellas las motivó a hacer un cambio. Entonces las amazonas solo se unían a los hombres para poder reproducirse. Es decir, ellas tenían encuentros carnales con ellos, pero solamente para tener hijos. De los encuentros carnales que tenían, si los hijos que tenían salían niñas, entonces ellas eran bienvenidas. Pero si eran niños, eran devueltos a sus padres o abandonados. O también podían terminar con la vida de los pequeños. Si no, también podían ser utilizados como esclavos. A las niñas les enseñaban a cazar, a montar y luchar. Tenían de costumbre quitarse o quemar el seno derecho para poder lanzar mejor el tiro del arco. ¿Qué significa Amazonas? Pues muy bien en la anterior diapositiva, en la anterior diapositiva podemos escuchar que tanto se quemaban el seno o se lo quitaban. Entonces esto le da sentido a la palabra Amazonas, que significa privadas de un pecho. Artemisa. Artemisa. Se les atribuyó la fundación de la construcción de la ciudad de Efesos. También se les atribuyó la construcción del gran templo de Artemisa. No hay prueba de aquello, pero esas son algunas de las versiones. Como bien dicen, son mitos. Pentesilea. Pentesilea. Se distinguió por sus numerosas hazañas. Fue asediada por Aquiles, quien atravesó su pecho con una lanza hasta verla morir. Entonces, ¿qué sucedió? Aquiles, sorprendido de tanta belleza en el momento que la asesina, se queda sorprendido de verla y toda esta escena la ve Tersites. Entonces, en el momento en que Aquiles se da cuenta que Tersites lo estaba viendo, se enojó porque él se le burló. En ese entonces, él procede a asesinarlo también. Hay muchas versiones en las que se dice que Diomedes, el primo de Etercíter, arrojó el cuerpo de Pentesilea en el río Escamandro. Otras versiones dicen que quien arrojó el cuerpo de Pentesilea fue el mismo Aquiles, en el mismo río Escamandro. Aparición de las Amazonas. Las Amazonas surgieron como nunca para apoyar a los troyanos contra los griegos. Entonces, ello terminó con la vida de algunos héroes griegos. La leyenda cuenta que Hipólita era dueña del cinturón mágico, un cinturón mágico que fue regalado por su padre Ares, dios de la guerra. Entonces, el trabajo que tenía Heracles su noveno trabajo fue apoderarse de dicho cinturón mágico. Las amazonas tuvieron como rivales a los griegos más destacados como Heracles. Hipólita. Las amazonas atacaron entonces la nave y Heracles les hizo frente y asesinó a Hipólita. Y así fue como obtuvo su mágico cinturón. Una de las hipótesis también dice que otra versión era que Heracles secuestró a Melanipa, hermana de Hipólita, exigiendo el cinturón como rescate y así libera a Melanipa. Otra versión también nos dice que Hipólita se enamoró de Heracles y de esta manera ella le cedió
voluntariamente el cinturón a Heracles. Antíope. Antíope es la hermana de Hipólita y de Melanipa, hija también de Ares. Teseo, no contento con la victoria de tener ya el cinturón mágico, secuestró a Antíope o a Hipólita, según otros autores, y la hizo su amante. Con estas, las amazonas comenzaron la guerra para liberarla. En el ataque que hicieron a las amazonas, llegaron hasta Atenas, en donde fueron derrotadas. Hipólita tiene un hijo llamado Hipólito. Teseo. Otras versiones dicen que Hipólita o Antíope fue raptada por Teseo. Aquí, como podemos ver, Teseo la abandona a Hipólita y se casa con Freda, que es también una de las versiones. En las versiones dicen que Hipólita muere al dar a luz. Antíope o Hipólita intentan vengarse y la boda de Teseo con Freda, ellas van para vengarse, van a la boda de Teseo, para acabar con todos, pero fracasan al ser asesinadas, Hipólita o Antíope. En las versiones no se definen cuál de las dos fue. Según versiones, por Teseo siguiendo un oráculo o por Penticilea, otra amazona. Asón y los argonautas. Bueno, Asón y los argonautas. Ellos se enfrentaron a las mujeres guerreras en la isla de Lemos, recibidas por los amazonas en posición de batalla. Aquí hay un dato curioso que dice que las amazonas, al notar el buen aspecto físico de ellos, se dan cuenta de que tendrían buenos descendientes. Entonces, Jasón les tiende una trampa y se aleja de la isla. Así es como el mito de las amazonas es lo que da paso actualmente al movimiento feminista de hoy en día. Porque se dice que una mujer no necesita a un hombre. Eso es todo.